Capítulo 7. Bosquejos de sistemas. En realidad, solo existen tres sistemas que afirman enseñar un medio de salvación a través de Cristo. Estos son: número uno, el universalismo, el cual enseña que Cristo murió por todos los hombres y que con el tiempo todos serán salvos, sea en esta vida o durante un periodo de prueba futuro. Esta posición quizás sea la que más apele a nuestros sentimientos. Sin embargo, no es bíblica y nunca ha sido sostenida por ninguna iglesia cristiana organizada. 2. El arminianismo, el cual enseña que Cristo murió por cada individuo de la humanidad por igual, o sea, tanto por aquellos que se pierden en sus pecados como por aquellos que son salvados de los mismos, que la elección no es una obra eterna e incondicional de Dios, que la gracia salvadora es ofrecida a todos los hombres, la cual puede aceptar o rechazar según les plazca, que el hombre puede resistir de manera eficaz el poder regenerador del Espíritu Santo, que la gracia salvadora no es meramente permanente, sino que aquellos amados por Dios, redimidos por Cristo y nacidos por el Espíritu Santo, pueden rechazarla y perderse por toda la eternidad. No importa cuánto Dios desee y se esfuerce por lograr lo contrario. El arminianismo, en su forma más desarrollada y radical, es en su esencia un recrudecimiento del pelagianismo, o sea, un tipo de autosalvación. Es tan fácil demostrar que el arminianismo tiene sus raíces en el pelagianismo, como es demostrar que el calvinismo tiene sus raíces en el agustianismo. Quizá por eso pudiera llamársele con más acierto al arminianismo pelagianismo, en vista de que sus principios tuvieron su origen casi 2200 años antes de nacer Arminio. El pelagianismo negó la corrupción total del hombre y la necesidad de la gracia eficaz, y exaltó la voluntad del hombre por sobre la voluntad divina. Sus doctrinas coincidieron con la inclinación natural de los hombres, quienes, sin excepción, odiaban la doctrina de la depravación universal. El decir que el hombre puede tornarse santo y puro, que puede alcanzar la gracia de Dios y la salvación por un acto de voluntad, era una enseñanza que atraía y aún atrae a miles de personas. El arminianismo, cuando mucho, no es sino un intento indirecto, incierto e indefinido de conciliación, que oscila en una posición intermedia entre los diversos de Pelagio y Agustín, rozando los bordes de cada uno e inclinándose a unas veces hacia el otro y otras veces hacia el otro. El doctor Dons lo califica como un sistema de convenio múltiple y elástico. Su idea principal radica en que la gracia divina y la voluntad humana efectúan conjuntamente la obra de conversión y santificación, y que el hombre tiene el derecho soberano de aceptarla o rechazarla. Afirma, además, que el hombre ha quedado en un estado de debilidad espiritual como resultado de la caída, pero niega que haya perdido toda habilidad espiritual. El hombre solo necesita que la gracia divina, el poder de Dios, le asista en esfuerzos personales. O, poniéndolo de otra manera, el hombre está enfermo, pero no muerto. No pudiese librarse de su condición por sí mismo, pero sí puede solicitar ayuda de un médico y puede aceptar o rechazar la ayuda cuando se le ofrezca. Es decir, el hombre tiene poder para cooperar con la gracia de Dios en lo que a su salvación respecta. Pero esta posición exalta la libertad del hombre a expensas de la soberanía de Dios. Y aunque parezca tener alguna base bíblica, en realidad no tiene ninguna. Y es, en efecto, refutada por las otras porciones de la Escritura. La historia demuestra de manera clara que la tendencia del arminianismo es a comprometerse y desviarse poco a poco de una base evangélica. De ahí que hasta el día de hoy se han desarrollado una teología arminiana lógica y sistemática, como podría ser de ejemplo los modernos testigos de Jehová. La iglesia metodista, por ejemplo, tiene un credo muy breve e informal en unos 25 artículos, pero el contraste entre dicho credo y la confesión de Westminster, tan meticulosamente elaborada, se deja ver al instante. El tercer sistema que enseña un medio de salvación a través de Cristo es el calvinismo.
Este afirma que a consecuencia de la caída todos los hombres son personalmente culpables, corruptos y están perdidos y sin esperanza alguna, que del conjunto de seres caídos, Dios en su soberanía elige a algunos para salvación por medios de Cristo, mientras que a los demás pasa por alto. Que Cristo es enviado a redimir a los elegidos en carácter de sustituto, habiendo hecho expiación por los pecados de estos. Que el Espíritu Santo aplica esta redención de manera eficaz a los elegidos y que todos los elegidos son conducidos a la salvación de manera infalible. Solo esta posición es consistente con las Escrituras y con lo que vemos a nuestro alrededor. El calvinismo sostiene que a causa de la caída del hombre, nada puede hacer que haya de redundar en su salvación y que, por tanto, depende absolutamente de la gracia divina para el nacimiento y desarrollo de la vida espiritual. La principal falta del arminianismo yace en que no reconoce suficientemente la parte de Dios que tiene en la redención. El arminianismo se deleita en admirar la dignidad y el poder del hombre. El calvinismo, en cambio, se pierde a sí mismo en la adoración de la gracia y en la omnipotencia de Dios. El calvinismo primero arroja al hombre a las profundidades de la humillación y la desesperanza, para luego levantarlo sobre las alas de la gracia a una fuerza sobrenatural. El uno halaga al orgullo natural, el otro es un evangelio para pecadores arrepentidos. Por tanto, es probable que el arminianismo resulte ser el más popular, ya que todo aquello que exalta al hombre a sus propios ojos y que lo adula es recibido con más agrado por el corazón natural que aquello que lo humilla. Sin embargo, el calvinismo está más cerca de la realidad, no importa cuán dura y repulsiva parezca ser dicha realidad. No es siempre la medicina del mejor sabor más agradable la que da los mejores resultados. La experiencia del apóstol Juan es una que se repite hoy, es decir, el librito dulce como la miel en la boca se torna amargo en el vientre. Cristo crucificado era tropezadero a unos y locura a otros. Sin embargo, Él era y es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Los hombres se engañan a sí mismos constantemente al postular como axiomas morales sus propios sentimientos y opiniones. A algunos es verdad evidente que un Dios santo no puede permitir el pecado, por tanto concluyen que Dios no existe. A otros les es patente que un Dios misericordioso no puede permitir que una porción de sus criaturas racionales sea víctima del pecado y de la miseria eterna, y por consiguiente niegan la doctrina del castigo eterno. Otros dan por sentado que es imposible, conforme a la justicia, que el inocente reciba el castigo que corresponde al culpable y por tanto niegan el sufrimiento y la muerte vicaria y sustitutoria de Cristo. Aún otros consideran como axioma el que los hechos libres de los seres racionales no pueden conocerse de antemano, ni por consiguiente estar bajo el control absoluto de Dios, por lo que proceden a negar la preordinación o aún la previsión de hechos reales. La verdad del caso es, sin embargo, que no estamos en la libertad de desarrollar un sistema de nuestra preferencia. La respuesta es a la pregunta, ¿cuál de estos sistemas es verdadero? Dice el doctor Carlos Homs, un fervoroso e inflexible defensor del calvinismo. No ha de decirse inquiriendo cuál es el más compatible con nuestros sentimientos o el más razonable a nuestro entendimiento, sino cuál es consistente con las doctrinas de la Biblia y con los hechos de la experiencia. Es el deber de todo teólogo subordinar sus teorías a la Biblia y enseñar lo que no le parece verdadero o razonable, sino que la Biblia única y exclusivamente enseña. Y dice además, no habría fin a las controversias ni seguridad de establecer alguna si se permitiese que las convicciones personales arraigadas en la mente de cada individuo determinen lo que es o lo que no es verdad, lo que sucede en la Biblia o lo que no le puede suceder a raíz de una confirmación profunda de la enseñanza. Como sucede en forma completa y sistemática en algunas partes de la doctrina del calvinismo, la Biblia no es un libro de teología sistemática, sino solo la cantera de la cual se obtiene la piedra que ha de usarse para formular dicha teología.
La Biblia no presenta un sistema formal de teología, sino la materia prima que ha de ser organizada y sistematizada de forma tal que pueda verse la relación orgánica que existe entre cada una de sus partes. En ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, encontramos una declaración formal de la doctrina de la Trinidad o de la persona de Cristo o de la inspiración de las Escrituras. La Biblia, al relatar la historia del origen y de desarrollo del pueblo hebreo y de la fundación del cristianismo, lo hace sin tomar en consideración las relaciones lógicas que existen entre las verdades doctrinales que estos hechos encierran. Por tanto, es necesario clasificarlas, ordenarlas y transformarlas en un sistema teológico. El hecho de que estas verdades bíblicas no estén ordenadas en un sistema teológico concuerda con la manera en que Dios ha actuado en otras esferas. Por ejemplo, Él no nos ha dado un sistema plenamente desarrollado de biología, o de astronomía, o de economía, o de política. Simplemente encontramos en la naturaleza y en las experiencias las verdades no organizadas de estas ciencias y es nuestro deber desarrollarlas en un sistema de la mejor manera que podamos. De ahí se inventó el método científico y es precisamente por el hecho de no estar presentadas de manera sistematizada y formal que con tanta facilidad surgen falsas interpretaciones de estas doctrinas.